Getxo busca ofrecer a la población el acceso libre a la cultura, facilitando que el público que no siempre puede acudir a la programación regular de Muxik Ebarri pueda disfrutar de forma gratuita de espectáculos de calidad en un entorno próximo y accesible. En el apartado artístico, Getxo Escena Kalean nos acercará 14 trabajos de teatro, danza, circo, clown, magia y multidisciplinares. Por otra parte, el kiosco de cristal, que se encuentra aquí en Muxik Ebarri, en la Música Escola, acogerá 12 actuaciones a cargo de bandas y artistas locales de géneros y estilos muy diversos. Podremos escuchar el pop, el rock, blues, jazz, funk, soul, swing, etc. Y podemos disfrutarlo todos los domingos por la mañana en el kiosco de cristal, como decía, que se encuentra aquí en la Música Escola de Muxik Ebarri. Getxo Escena Kalean ya es un reclamo, ya es algo que la gente conoce, que sabe que los sábados a la tarde a las 6 hay que aproximarse a la plaza de la Estación de las Arenas porque algo va a suceder. 14 espectáculos en total que tendrán lugar en 12 días provenientes de distintos lugares, la gran mayoría de Euskadi, pero hay que subrayar que hay espectáculos provenientes de Valencia o de Cataluña y muy a subrayar que este año ya Getxo Escena Kalean en su tercera edición crece y impulsa la cooperación internacional invitando a compañías de Portugal y Francia a participar en este festival que es plenamente gratuito. Tercera edición del Kiosco de Cristal, esa programación ya que la gente espera los domingos en torno a la 1:30. Arrancamos mayo con 5 conciertos de Pockets, Ontario, Hildas, Guayabo Brothers y The Dirty Gerties. Creo, por hacer un breve resumen, una predominante referencia al rock clásico, rock energético, un rock más con raíces celtas tal vez en Dirty Gerties, y sí que subrayan la diferencia el producto local de Hildas con algo más pop, algo más vintage y yeye, y sin embargo dejaríamos a un lado como una novedad los Guayabo Brothers con un toque afrocaribeño y punk.